Los años 60 no solo fueron la época de Rayuela y el boom latinoamericano, sino que a su vez nuevos escritores surgieron, parte de esta generación fueron mujeres y otra parte provenía del interior del país. Una de las figuras literarias de esta época, Julio Cortázar, ya venía produciendo grandes obras desde la década de 1950, como Final del Juego, su segundo libro de relatos, con su brevísima historia de la continuidad de los parques, que muestra qué tan interconectado puede ser el mundo y de un formato bien laberíntico y circular. O la melancólica historia de unas niñas cuyo final significa la llegada a la adultez, entre otras, así como aparece su primera novela, Los Premios, que narra qué tan terrible puede ser ganar un premio, con lo que los ganadores consiguen ganar un crucero, pero que en el medio del viaje una pandemia aparece y esto hace que no solo el barco se divida en dos grupos, sino también los personajes se van a ir comportando diferentemente. Pero obviamente nada de eso se compara a su obra maestra Rayuela, que se publicó en 1963, la larga y experimental novela de cuyos casi poéticos capítulos cuenta la relación entre un hombre complejo y solitario, a la vez débil, Horacio Olivera, y una mujer uruguaya apodada La Maga, que es tierna y segura de sí misma. Entre estos capítulos la historia de estos amantes se va a ir relacionando con otros personajes, así como personajes de la cultura universal. Lo más característico de esta obra no sea necesariamente la idea de que la manera de leer el libro sea más abierta para las órdenes del lector o otros esquemas, sino, por ejemplo, hay una excesiva intertextualidad o la narrativa sea cada vez más surrealista y poética. Aunque esa libertad de lectura también continuará en 62 Modelo para el Mar, o su narrativa surrealista y fantástica que ya se había vislumbrado en un libro anterior, Historias de Cronopios y de Famas. Por otro lado, Cortázar seguirá produciendo libros de relatos como Todos los Fuegos del Fuego, al mismo tiempo que sus libros serán por un largo tiempo bestsellers, y con el dinero obtenido él pudo donar a las causas de presos políticos latinoamericanos. Otra gran obra experimental de esta época fue Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Este escritor nació en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que había empezado como un guionista trabajando en Europa, y fue así, trabajando en varios guiones, un cineasta argentino le recomendó escribir un relato en su idioma natal y que él mismo conociera. La tradición de Rita Hayworth es una historia de niños en un pueblo similar al lugar donde Puig nació y vivió, que tiene una sala de cine, que se convierte en refugio del personaje principal y que va contando las historias amorosas de los niños de esta aldea. Al comenzar a escribir, Puig se dio cuenta de que no se trataba de un guión, sino una novela de la que mezclaba formatos y estilos. Esta idea la llevó a su máximo con Boquitas Pintadas, una novela con una estructura de folletín que narra la relación de una muchacha llamada Nene con un Don Juan, que es contada a través de cartas, diarios y publicaciones, y con un trama no tan lejos de la típica telenovela. Lo que Puig demuestra en estas novelas no es que lo sentimental pueda ser reconvertido e instaurado en un nuevo canon, en un nuevo tipo de creación narrativa, sino que las emociones también pueden ser algo relevante para la literatura. No hubo muchos escritores que siguieron esta forma. En cambio, durante los años 60 empezaron a aparecer cada vez más autores que provenían no del centro, sino de regiones como el Cuyo o el norte del país, aunque no producían obras pintorescas, sino más realistas y bien profundas. El mejor ejemplo de esto es el caso de Antonio Di Benedetto. Su primera novela es su más celebrada obra, Sama, la cual en 2007 fue adaptada a la gran pantalla por la directora Lucrecia Martel. Inspirado por la literatura de Dostoyevsky,
y el teatro de Pirandello, narra la vida de un funcionario español que vive y trabaja en el Paraguay, pero que va a ir encontrando obstáculos y va a tomar malas decisiones, con lo que empeorará su estado mental y emocional, sobre todo al no poder regresar a Buenos Aires y a volver a ver a su familia. Esta novela existencialista, situada en diferentes etapas, le siguen otras como El silenciero, en la que un hombre se enfrenta a su peor enemigo, el ruido, y Los suicidas, cuyo protagonista lo persigue la idea del suicidio, las cuales han sido editadas en España bajo la trilogía de la espera. Otro gran escritor regional fue Héctor Tizón, con su novela Fuego en Casabindo, que transcurre en el medio de la puna y que narra desde el punto de vista de los indígenas una tragedia, una batalla y la leyenda del alma de un soldado muerto que aún busca a su verdugo. Al mismo tiempo surgieron varias escritoras en este periodo como Liliana Hecker, Martha Lynch, Elvira Orfe, Silvia Burrich y posiblemente la mejor de todas ellas, la poetisa Alejandra Pizarnik, entre otras. Al igual que Cortázar, ella desarrolló una obra alrededor de la estética surrealista. Fue en 1962 que publicó su libro Árbol de Diana, que tuvo un prólogo escrito por el gran poeta mexicano Octavio Paz y cuyos poemas están llenos de melancolía, introspección, aflicción y doble personalidad. Estos breves poemarios fueron realizados durante la estadía del autor en París y que fue publicado por la editorial Sur. Por su parte, Beatriz Guido fue una escritora muy polémica. En varias de sus novelas está muy presente su oposición al peronismo. Esto se ve, por ejemplo, en El incendio y las vísperas, donde una familia oligárquica viven durante el gobierno de Perón y viven cada vez más sintiéndose amenazados. Los últimos tres grandes escritores de este periodo son el santafesino Juan José Saer y los porteños Manuel Mujica Lainez y Sara Gallardo. A diferencia de estos nuevos escritores regionales que hacen obras justamente regionalistas sin ser costumbristas, Saer siempre escribió como un poeta. Desde su libro de los cuentos En la zona o más tarde en su novela La vuelta completa, narra historias de manera lenta, con mucho vocabulario y la mayoría de las veces con los mismos personajes. En Bomarzo, Mujica Lainez cuenta la vida de Pier Francesco Orsini, el dueño y creador del Parque de los Monstruos, en su castillo de la ciudad italiana de Bomarzo, mezclando la realidad y la fantasía. El libro fue muy popular en la época, siendo alabado por Borges y convertido en una ópera por el compositor argentino Alberto Ginastera. Este estilo cercano al realismo mágico y con un marco histórico continuará en otras novelas como El unicornio o El laberinto. Por último, en Eisehuas también encontramos un relato tanto fantástico como regional basado en un viaje que hizo Sara Gallardo a Salta en 1967. Un indio mataco decide seguir fervorosamente a una lagartija de la que escucha la voz de Dios. En esta gran novela de Sara Gallardo, también ella crea neologismos, cambia los lenguajes, aunque la figura de esta gran escritora como esta obra ha sido olvidada, denigrada en cierta forma, redescubierta en la actualidad. Todos estos estilos continuaron durante la década de 1970 e incluso surgieron otros grandes escritores como Osvaldo Soriano o Haroldo Conti.